RCR, la red que comunica y une al Perú. Y bien, ya estamos iniciando la temporada veraniega y en estos meses, entre enero y marzo, ya es conocido que la población disfruta de un tiempo, sobre todo muchos jóvenes, y la manera de disfrutar se tiene que hacer pasar un verano saludable, ¿no? Por ello es muy importante implementar intervenciones a nivel de familias, comunidades. En esta estación de verano, por ejemplo, muchas familias se dirigen a las playas en nuestro litoral, dado que son considerados uno de los principales espacios públicos de recreación. Según algunos datos, por ejemplo, el 53.4% de Lima y 61% de Callao, de encuestados, han visitado las playas en este periodo, ¿no? Y ante el inicio de la temporada de verano, el Ministerio de Salud propone a las familias tener en cuenta muchas recomendaciones, y para ello tenemos el gusto y agradecemos al doctor Joel Collazo, especialista en promoción de la salud del Ministerio de Salud en Minsa, que nos ha visitado aquí a nuestros estudios. Muchas gracias, doctor Collazo, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, doctor, ¿qué recomendaciones importantes? Vamos a comenzar, hay muchas, pero comencemos a ver por esta temporada veraniega, ¿de qué manera se puede recomendar a la ciudadanía para protegerse del intenso sol, por ejemplo? Claro, quería contextualizar inicialmente, sí, en el sentido que el Perú, en su ubicación geográfica, los rayos ultravioleta tienden a tener una mayor frecuencia y una mayor prevalencia, digamos, ¿no? Entonces eso hace que nuestro país tenga niveles de exposición altos. Hablamos que para la salud una exposición de más de 11 es una exposición extremadamente alta. El año pasado en verano hemos llegado a exposición de 14 en días, e incluso ya por estas fechas estamos llegando a esa exposición cercano al litoral peruano. Ya. Eso hace la necesidad importantísima de protegernos del sol, ¿no? Es más, tenemos una ley, la ley 30102, que explica define la protección a niveles de exposición solar prolongado entre las 10 y 4 de la tarde. ¿Qué necesitamos protegernos? De todas maneras tenemos que utilizar sombreros de ala ancha, la protección solar, el protector solar en la piel media hora antes de salir a la exposición solar, y el uso de los lentes anti-UV, y principalmente ropa delgada, manga larga, por lo mismo para reducir la exposición y proteger la piel frente a este sol, ¿no? ¿Qué efectos, hablando desde el punto de vista médico, ocasionan estas radiaciones, doctor? La radiación, cuando el tiempo es prolongado, va a generar manchas en la piel, a veces cierta quemadura e incluso lunares, aparición de lunares o deformación de los lunares, ¿no? Eso hace que pueda en el tiempo generarse incluso cáncer de piel, problemas de ese tipo. Entonces, la sobreexposición hay que protegerse en esa razón o en ese sentido, ¿no? Así es, nosotros hemos hablado acá dando el ejemplo de las playas, pero no solamente yendo a las playas, sino en el campo, ¿no? A los agricultores, en las zonas rurales también donde el sol es intenso. Correcto, el ¿no? policía de tránsito, los serenos que están bastante tiempo. En la ley, por ejemplo, la 30102 especifica que el trabajador debe ser orientado e incluso protegido por la institución en la que labora cuando el tiempo de labor es extremadamente prolongado entre esas horas, ¿no? E incluso habla de que las instituciones educativas deben de evitar en lo posible mayor exposición de tiempo de los escolares en ese momento, si es que no hay un techo protector frente a los rayos solares. Así es, ¿no? Y usted ha dado un buen ejemplo, que es los policías de tránsito que están varias horas expuestos al sol, y también los agentes de seguridad, los propios conductores, los taxistas, ¿no? Correcto, por eso utilizan sus mangas algunos, pero la ideal es que sean mejor un polo manga larga delgado, porque a veces utilizan unas mallas con
un tejido sintético que más bien no va a ayudarlos Hay mucho, que tener en ¿no? cuenta eso también, ¿no? La calidad De la de tela. protección que uno debe usar, Exacto. ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo que estés, es en lo posible. En realidad es la estación en general, ¿no? Ujú. Si nos centramos en los bañistas, mucho más el uso del protector solar, principalmente media hora antes, y si me sumerjo al agua y salgo de la misma, nuevamente aplicarlo. Igual en el caso de sudoración, hay muchas personas que corren, por ejemplo, alrededor del litoral. Igual, con la sudoración tengo que untar nuevamente el protector para evitar, para estar protegido más tiempo, Y ¿no? ahora también hay que saber adquirir un buen protector, ¿no? En realidad, en el caso de los protectores, el de mayor protección, digamos, es el que tiene niveles de 50 FPS, que es factores de protector solar. 50 FPS es el máximo. Vamos a encontrar en el mercado algunos que dicen 70, 80, pero en realidad su efecto es como el de 50 de factor protector solar, ¿no? En el caso que sea menor de 15, de 30, en esos casos el tiempo de aplicación es menor. Digamos, con el de 50 de factor protector me protejo, pero cada 20 minutos tengo que volver a echarme. Ok. En el caso de los que tengan menor rango de valor, tengo que echarme menos tiempo de prolongación, o sea, 15 minutos, cada 30 minutos, etcétera, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la piel y también en cuanto a la vista también hay que saber protegerse, ¿no? Correcto, ¿no? El uso de los lentes anti-UV de factor 3 o factor 4 son los ideales en esta ocasión, porque justamente la radiación ultravioleta también afecta a la visión, ¿no? Sobre todo si estoy conduciendo o estoy nada más como peatón en el tiempo, ¿no? Ujú. Bien, y ahora a medida pues que aumente el calor, también hay que tener cuidado en la alimentación, porque en esta temporada hay productos pues que hay que mantenerlos en una refrigeración adecuada. Y sobre todo también hay mucha gente que come en la calle, ¿no? Correcto, ¿no? En esta temporada se incrementan a veces los problemas gástricos, producto que los alimentos no perecibles tienden a descomponerse, perdón, perecibles, Ujú. tienden a descomponerse más rápido por la exposición solar continua. Las cremas tipo mayonesas o a Exacto. veces eso hace que generalmente el consumo en mal estado, ya en estado de deterioro, y genere un problema a la persona. Se recomienda a los bañistas en lo posible tratar de asegurarse que lo que van a consumir tenga una preparación exhaustiva. Se recomienda también en caso de alimentación en esta temporada que nos tenemos que hidratarnos mucho más, ¿no? Hay que por lo menos, la hidratación es un tema importante en el verano, sobre todo para los adultos mayores y para los niños. Hay, Entonces, hay una cantidad que se debe... se recomienda por lo menos de 1,5 litros a 2 litros diarios Ujú. de agua, principalmente agua, no refrescos o Agua, gaseosas, claro. sí. Principalmente agua, y en el caso y lo otro es el consumo de frutas y verduras que contengan agua, como el tomate, por ejemplo, el Mm. tomate, La la sandía, la piña, la sandía, ¿no? sandía, ¿no? Que son frutas estacionarias y que no solamente van a ayudar en el tema del agua, sino también en vitaminas y antioxidantes, ¿no? Que a veces se pierden con la sudoración. Ujú. Ahora, me preguntaban la otra vez que uno puede consumir, bueno, no consumes gaseosa, bebidas gaseosas, si uno consume agua pura, pero también hay aguas gasificadas. ¿Hay alguna diferencia de tomar agua sin gas o agua con gas, doctor? Principalmente nosotros recomendamos el agua sin gas, ¿no? Ujú. Es más digerible, más factible, no va a tener contraindicación de ningún tipo. Ujú. Es lo más ideal en ese sentido. Los refrescos, e incluso las gaseosas, el tema es el azúcar principalmente. Y bueno, el gas, generalmente las Y ahora gaseosas, que está de moda las gaseosas cero, sin azúcar. en realidad siempre tienen un contenido de azúcar, Ujú. ¿no? Entonces preferible es el agua. Ujú. Ahora, estábamos hablando, doctor Collazos, de ir a la playa. Muchas veces en el tiempo de verano o ya a medida que se van acercando las fiestas, o pongamos ya el mismo 25 de diciembre, que después de la noche navideña, unos dicen, vamos a la playa, prosiguen unos tomando bebidas alcohólicas.
y esto es peligroso porque se meten al mar y hemos tenido casos de ahogamientos, ¿no? Correcto, ¿no? Una recomendación universal que siempre hacemos es que si uno consume alimentos, por lo menos debe esperar 1 hora antes de entrar al agua, ¿no? Porque el proceso digestivo en el agua ya se afecta y puede ocasionarle problemas al momento Calambres, de nadar. viene, ¿no? Exacto. De tal forma que puede tener complicaciones y lamentablemente ocurrir lo peor, ¿no? Pero no solamente va por el tema de alimentación, sino también lo que tú mencionaste exactamente eso común, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas. Muchas familias a veces llevan alcohol al mar y a veces en estado etílico ingresan al mar. También esa es otra complicación, dado que una persona en estado alcohólico a veces no mide riesgo, ¿no? Y incluso es más vulnerable a tener, a recibir ayuda. Entonces complica mucho verdaderamente cuando una persona en estado alcohólico entra al mar y de repente hay que salvarla, se complica en demasía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también está el hecho que muchas familias consumen alcohol en la playa y después regresan a su casa manejando, que también eso incrementa riesgos de accidentes de tránsito a nivel de las vías que nos llevan a las playas, ¿no? Y considerando que son vías rápidas, como la Panamericana Sur o la Panamericana Norte. Entonces, siempre es importante señalar a la población que el alcohol es un detonante para limitar la seguridad de la persona. Es un detonante en el sentido que te hace pensar que estás bien cuando en realidad lo que ha bajado son tus reflejos y lo que ha bajado es tu percepción de riesgo. Entonces piensas que puedes hacer de todo cuando en realidad tus limitantes se ha reducido el reflejo y eso es importantísimo para manejar, por ejemplo, ¿no? Frente a cualquier evento en la carretera en la cual yo puedo reaccionar rápido, con alcohol demoro esa reacción. Eso puede generar un accidente de tránsito y lamentablemente muchas vidas que se pierden por un tema de prevención, ¿no? De evitar este tema. Así es, si se va a ingerir algunas copas de alcohol es mejor no manejar, ¿no? Correcto. Dejar el auto, irse por otros medios para evitar este tipo de accidentes. Y hablando de esta temporada, doctor Collazos, también vienen los mosquitos, los zancudos, que muchos problemas han causado, sobre todo en el norte del país. Correcto. Nosotros tenemos ya desde hace unos años atrás un problema de salud pública que es la presencia de los vectores denominados los zancudos. Hay un nombre científico, es Aedes aegypti, que es reconocido fácilmente porque uno lo puede ver y tiene manchas blancas y negras, es como una cebra pequeñito. Entonces este animalito contagia actualmente 3 tipos de enfermedades, o transmite, perdón, mejor dicho, 3 tipos de enfermedades: el dengue, la chikungunya y el Zika. Entonces, este animalito es importantísimo tener en cuenta porque vive en las casas principalmente. Y en las casas esto se da en razón de la acumulación de agua. Él deposita sus huevos en los lugares en donde acumulamos agua. Entonces, si las casas no tienen agua permanente, tienden a almacenar, ya sea en tanques, ya sea en baldes. Si no están bien tapados, el zancudo pone sus huevos ahí y uno se puede decir entre comillas, los cría en su casa. Exacto. Entonces, esto hace la necesidad de tener en cuenta que en esta temporada de calor es donde se incrementan estos zancudos. Y el zancudito no necesita todo un balde de 20 litros, necesita solamente una chapita con unas gotitas de agua. Y generalmente agua limpia, ¿no? Buscan el agua limpia, ¿no? Exactamente. No, ahorita últimamente hemos encontrado que ya entre turbia y limpia ya se está reproduciendo. Entonces solamente necesita unas cuantas gotas de agua. Y sigue su evolución. Y en 7 días vas a tener un zancudo adulto que si hay una persona enferma de dengue y él le pica, puede propagar la enfermedad a toda una manzana de personas. Entonces eso nos ha pasado en Piura, en Ucayali, en muchas regiones del país, y es un tema bastante crítico al momento que ya aparece un enfermo, porque definitivamente al haber zancudos la transmisión se hace muy rápido. En Lima ya hemos tenido problemas de dengue en años pasados, ubicados en Comas, en San Juan, en Villa María del Triunfo,
y el Callao también. Entonces, de todas maneras, vamos... ¿Y eso es producto de la zona misma o es de una persona que ha venido de otra parte? Nosotros lo primero que tenemos que ver es el zancudo, o sea, evitemos en lo posible tener zancudos en casa y con esas características, un zancudo que uno lo vea, él no está en vuelo todo el día, solamente él vuela generalmente bien temprano o bien a las 5 o 6 de la tarde, un zancudo negrito con patas blancas, no suena, no es un zancudo que hace sonido. ¿Ya? Y generalmente él lo vamos a encontrar en los lugares oscuros, es fotofóbico. Ah. No es que lo No vamos está a ver. puesto a la luz, ¿no? Exactamente. Ahora, Busca doctor, lugares entonces la oscuros. recomendación sería, porque hay familias que no cuentan con el agua permanente, entonces ellos están acumulando su agua, guardando en depósitos, sería entonces la manera de una manera de prevenir tapar bien estos depósitos de agua, tapar ¿no? bien, no solamente tapar bien, sino también mirar, por ejemplo, a veces los bebederos de los animalitos. Ah, exacto, ¿no? Bebederos de animalitos, a veces cuando uno lava sus platos hay un repositorio, ahí también se Como usted acumula lo dice agua. ahora, no necesita la mínima cantidad, ¿no? Exactamente, no Eso hay que necesita tener en mucha cuenta, agua. ¿no? Porque muchas Correcto. veces tienen ahí el depósito de agua, sus bidones, y dicen, no, hay que tapar esto y descuidan lo otro. Exacto, ¿no? Los floreros sobre todo, ¿no? Floreros. Y en el caso de los cementerios también nosotros promovemos que no utilicen agua, sino arena mojada. Porque al poner agua ya es un repositorio de los zancudos y tenemos cementerios que terminan siendo, entre comillas, lo que nosotros llamamos criaderos de zancudos, Claro. ¿no? Entonces son estas pautas muy importantes en este verano que viene respecto a este problema de vectores. Tener en cuenta, doctor Collazos. Y ahora, hablando también, quería aprovechar, doctor Collazos, estas fiestas, estábamos hablando nosotros fuera del micrófono, se incrementan pues los viajes de las personas y hay choferes que hemos ya sido testigos de accidentes, producto de no descansan bien los conductores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera teníamos conocimiento antes que el Ministerio de Salud, por ejemplo, en conjunto con Rutas de Lima y la Policía Nacional, habían presentado una manera de asegurar al pasajero que viaja a bordo de estos vehículos interprovinciales o particulares, dando un tipo de examen que le llamaban el test de descanso? ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar, doctor? Bueno, básicamente, primero como recomendación a todos, muchas personas en fiestas o feriados largos tienden a salir con sus vehículos, ¿no? Una primera recomendación es el descanso. Un descanso adecuado de por lo menos mínimo 6, máximo 8 horas antes de manejar o salir en la ruta, ¿no? Muchas veces generalmente salen de trabajar a las 6 de la tarde y a las 8 cogen el carro y quieren viajar toda la noche, ¿no? Sí, sí. En accidentes de tránsito hay mucha población que nos podrá decir, pero nunca me ha pasado nada. Uno se cree que exacto. Y la el idea... mejor chofer del mundo, ¿no? Exacto. Y la figura es que en un accidente de tránsito, lamentablemente, le puedes preguntar a cualquier persona que lo ha tenido, nunca espera que pase. Exacto. ¿No? Y a veces uno cree que es una pestañeada nomás, exacto, doctor, pero en realidad no es así, ¿no? No midió el riesgo. Exacto. Para un accidente solamente necesitas 2 segundos de tu atención. Si en 2 segundos en ese momento no estabas atento, puedes salvarte de un accidente. Pero si no lo estabas, lamentablemente se ocasiona. Simplemente un abrir y cerrar de ojos, o un hecho de poner la música, o un hecho de... Ahora que están los celulares, el WhatsApp, exacto, ¿no? La contactar un mensaje de texto, sí, simplemente que te desvíe de la atención genera o da una probabilidad de accidente que va a ser grave de acuerdo a la velocidad a la que vayas. Porque si vas a una velocidad alta, 100, 120, el riesgo de muerte es mucho más alto, definitivamente, ¿no? Si vas a una velocidad prudente de 30, 40 kilómetros por hora, que nunca se va a ir a esa velocidad en carretera, el riesgo es menor. Entonces, nosotros para ese tema del cansancio trabajamos una campaña que hicimos el año pasado, en el cual lo que buscamos era ver la reacción de la persona, del conductor, ¿no? Qué tan despierto estaba, digamos así. Entonces utilizamos unos test que se utilizan para las evaluaciones médicas para licencias de conducir, que es un test de punteo, un test de
de palanca y un reactímetro. Este test lo que buscaba era ver qué tan despierto estaba y nosotros estimábamos, ¿no? Si aplicaba bien los 3 tests, indicaba que estaba en 100% de su función neuromotora correcta, digamos, estaba plenamente atento. Si no calificaba era porque no estaba bien descansado, digamos así, ¿no? Fue una estimación y fue bastante interesante desarrollarla con Rutas de Lima, porque lo hicimos con buses de transporte no solamente interprovincial, sino también de urbano, porque a veces también los choferes de transporte urbano no terminan de descansar bien. Exacto. Entonces lo hicimos y fue una experiencia bastante interesante que esperamos este año poder desarrollarla nuevamente. Estamos en la búsqueda de otras pruebas. En un momento también alguna empresa nos indicó que había unos lentes para medir el pestañeo, ¿no? Entonces cuando uno está cansado y tiende a cerrar los ojos. Exacto. Y estamos viendo tecnología que pueda ayudarnos a salvar vidas, porque en realidad si un conductor de una empresa interprovincial se duerme, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de 40, 60 personas que lamentablemente pueden salvar muchas vidas, ¿no? Doctor, ¿no? Exacto. Y también es ya en cuanto a la responsabilidad de las propias empresas, ¿no? Que correcto, hemos tenido y hemos visto en diversas informaciones que ha habido mucha informalidad que al parecer poco a poco ya se está generando unos cambios en ello. Bien, doctor, interesante todas estas recomendaciones, esperamos que se tomen en cuenta para bajar estos índices y sobre todo cuidar nuestra salud, ¿no? Correcto. En realidad en este verano saludable hay que mirar todo el contexto, siempre decimos nosotros, ¿no? Así es. Tu alimentación, lo común que son accidentes, el tema de los vectores, en el caso de los zancuditos, el hecho de la protección solar, importantísima. No nos estamos protegiendo bien y eso es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? El uso del protector solar en esta temporada va a ser bastante importante. Apliquémoslo a nuestros niños y a todos nosotros si es que vamos a estar en un tiempo prolongado bajo el sol. Sobre todo, como usted lo ha dicho, hay personas que salen con sus cochecitos, con sus bebés a dar una vuelta por el parque y hay que tener mucho cuidado con ellos también, ¿no? Sí, en lo posible los menores de 6 meses no deberían exponerse mucho al sol. Sobre todo en las horas puntas que son entre las 10 y las 4 de la tarde. Bien, doctor, muy amable y muy explícito en sus comentarios, en estas recomendaciones, y esperamos pues volverlo a tener acá en nuestros estudios para dar y nos dé mayor recomendaciones, que esto de seguro que sirve a todos nuestros oyentes. Muy amable, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos estado con el doctor Joel Collazos, especialista en promoción de la salud del Ministerio de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.